Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Estamos escuchando la marcha por la muerte de un héroe. Ya no está entre nosotros Jesús Reyes Heroles. En su momento platicamos con Marco Provencio de lo que fue su trayectoria. Hoy al ratito, en 4 horas, se cierra el plazo para el trámite de credenciales del INE. En un momento más vamos a conversar con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Fíjese que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, dictó una sentencia de apelación favorable para el gobierno de México. La demanda se presentó el 4 de agosto en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de sus productos a México. La canciller Bárcena informó que en la reunión de alto nivel con sus homólogos norteamericanos llegaron a 10 acuerdos. Hoy el embajador Ken Salazar dio a conocer también una serie de puntos que tienen que ver con vuelos de repatriación de migrantes indocumentados y la lucha contra organizaciones criminales que trafican con seres humanos. La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó que los agentes de la patrulla fronteriza retiren el alambre de púas que se instaló en las boyas, ¿se acuerda usted? Estas que pusieron ahí en el río que marca la demarcación entre los dos países. Bueno, pues que lo retiren, a pesar de la tendencia esta xenófoba y profundamente antimexicana que ha mostrado el gobernador de Texas, diciendo que, bueno, pues los migrantes van y se estrellan, a pesar de que hubo muertes. En este caso, bueno, pues la Corte Suprema ordena que eso ocurra. Vamos a ver si no se resiste. No lo creo. Estados Unidos todavía tiene muchos problemas, pero todavía la idea esta de que la ley es la ley sigue siendo importante. 4 miembros de la comunidad de Levarón fueron reportados como desaparecidos. Familiares indican que partieron hacia una ruta a la sierra. Seguiremos pendientes de ese asunto. El embajador de los Estados Unidos hoy se reunió con Claudia Sheinbaum y con Xóchitl Gálvez. Hay legisladores norteamericanos en México. El día de mañana, por cierto, van a reunirse con el presidente. Álvarez Maínez nombra a Patricia Mercado como coordinadora del programa de gobierno. O sea, son Enrique de la Madrid, el doctor Juan Ramón de la Fuente y Patricia Mercado los coordinadores de las 3 propuestas que serán sometidas a los senadores. Le comento que, bueno, pues en otros temas han fallecido 2 que jugaron, fíjese, el partido del siglo. Hace unos días le platicaba del Kaiser Franz Beckenbauer. Hoy falleció un italiano muy famoso en su momento, Luigi Riva, uno de los mejores delanteros de la década de los 70, jugaba en el Cagliari, y bueno, pues se nos van 2 que en su momento pues protagonizaron aquel gran partido en México que ganó Italia, por cierto, 4-3. Le comento que ante la declinación de DeSantis, hoy la contienda está centrada básicamente en un Donald Trump que va en New Hampshire al parecer a arrasar, y Nikki Haley que pues está jugando su último saludo en el escenario. Le comento que Ecuador detuvo al colombiano Carlos Arturo Landázuri, alias El Gringo, presunto líder del Frente Oliver Sinisterra de las FARC. Platicaremos, por supuesto, del tema. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Tengo aquí la encuesta Citibanamex de expectativas. En un momento más hablaremos de ella y de varios otros temas. Cintia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, contento de verte. ¿Qué tenemos? Pues déjeme informarle que ya Carreteras y Puentes Federales informó del cierre de la autopista México-Puebla, que se realiza ya desde este lunes 22 y martes 23 de enero en el kilómetro 106, esto con dirección a Puebla. El motivo de los cierres son las labores de renivelación del pavimento asfáltico, y este cierre será únicamente en los carriles de media y alta velocidad en un horario de 8 a 18 horas y se reabrirá durante la noche y las primeras horas de ambos días. Hay que revisar también algunas vías alternas, que es Calzada Ignacio Zaragoza, Circuito Exterior Mexiquense, Avenida Tláhuac Chalco y Avenida Solidaridad. Esto puede ser de mucha ayuda para la gente que circula en esas zonas. Pues ahí tiene usted información práctica, tome nota. Y doy ahora la más cordial bienvenida a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Muy agradecida de este espacio. Soy yo el agradecido con usted. Oiga, pues reportábamos que hay largas filas, los ciudadanos interesados en poner en orden sus documentos. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, Presidenta Taddei, cómo están los plazos? Hoy tenemos efectivamente este plazo límite, los que están ahí esperando para que los atiendan. Entiendo que si están en la cola o están en la fila, serán atendidos sea cual sea la hora, Presidenta. Así es, Leonardo. Yo creo que hay que ser muy contundentes en esta información. El día de hoy, efectivamente, se cierra el periodo para hacer todo tipo de movimientos en los módulos de atención ciudadana. Y con mucho gusto hoy recorrí un módulo de atención ciudadana en la ciudad de San Luis Potosí, con muchísima afluencia, lo que nos habla del interés de la población por estar regulares en la lista nominal. Primero haciendo su actualización en el padrón electoral y después obteniendo su credencial, Leonardo, porque el personal del módulo está atendiendo con todo el profesionalismo que lo caracteriza, con una atención verdaderamente ejemplar, entendiendo que este es un trámite gratuito que realiza cada uno de los mexicanos y mexicanas y que con gusto los estamos atendiendo al día de hoy hasta las 12 de la noche. Y que atienden bien. Oiga, el fin de semana colas por todo el país, ¿va? Filas enormes, una afluencia muy alta en los módulos, lo que significa que las campañas de actualización del instituto dan frutos, las promociones que hacen nuestras delegaciones en los estados también son convincentes, invitan a la ciudadanía a actualizar sus datos, a regularizar su credencial, a reincorporarse, a hacer su actualización domiciliaria. Y hoy pude ver varios jóvenes que están por primera vez obteniendo su credencial. Eso también es un gusto porque los jóvenes es una parte fundamental del padrón y de la lista nominal que estarán actuando como votantes el 2 de junio. Yeah. A todos ellos estuve platicando en la fila con varios de los ciudadanos y ciudadanas. Les decía que bueno, que no hay que olvidar que este trámite que hoy nos está costando un poquito más de tiempo a ellos, porque la atención oscila ya cuando estás en la estación de trabajo entre 12 y 15 minutos, Leonardo, es un trámite muy rápido, ya con mucha calidad en el servicio, pero ellos han tenido que hacer filas de entre 2 y 2 horas y media para llegar a la atención ya, y son bastante altas las filas. Aprovecho a través de tu medio para reconocer el trabajo de los más de 5,850 compañeros del instituto que están dando todo su esfuerzo en estos últimos días, ya desde diciembre que extendimos los plazos de atención y hoy por hoy hasta las 12 de la noche. Y con una circunstancia, estaremos atendiendo hasta las 12, ahí estaremos haciendo los cálculos de cuánto tiempo nos hace falta para atender el resto de los que están ahí todavía formados, sí, a las 3 de la mañana. Y el resto estará con una ficha de atención que se extenderá hasta el día de mañana. Todos los módulos están preparados para eso. Yo creo que es una buena afluencia la que tenemos. Eso nos habla de que vamos a tener una lista nominal actualizada, Leonardo, con una calidad como la que este país requiere. Sí, yo celebro que la gente tenga ese interés y nos pinta de cuerpo entero. Vamos dejando todo al final y estamos ahí con prisas, pero bueno, así somos. He visto muchos artículos, seguramente usted los ha visto, de que vota pues algo así como el 40% de la humanidad este año, ¿no? Ya simplemente con la India, Estados Unidos, ya tenemos cerca de 2,000 millones, pero el nuestro pesa, ¿no? Tenemos un padrón, una lista nominal que roza los 100 millones de ciudadanos y ciudadanas, Presidenta. Estamos alcanzando, en las proyecciones que teníamos en el instituto, vimos que la posibilidad de alcanzar los 93 millones en la lista nominal. Justo ese es un cálculo que se hace al inicio del proceso electoral, porque de ahí se detona todo el tema de la presupuestación, todo el tema de la ubicación de casillas. Les recuerdo a todos los que escuchan tu programa que más de 170,000 casillas serán instaladas en el territorio nacional, y ahí se recibirá la votación tanto federal como local. Son más de 50,000 funcionarios de casilla. En fin, Leonardo, es una lista nominal que alcanza niveles de excelencia. Te voy a decir por qué.
Cuando el instituto inicia en 1990-91, el padrón y la lista nominal tenían una diferencia bastante considerable. El interés y todas las fuerzas se pusieron en hacer que todos aquellos que vayan a tramitar su credencial también la recojan. Es un trámite que tenemos que acudir 2 veces al módulo, ir a hacer nuestro trámite y después ir por la credencial. En aquellos tiempos tú recordarás, Leonardo, que nos tardábamos aproximadamente un mes para la entrega de la credencial. Hoy en una semana está a disposición del ciudadano para que acuda al módulo. La única circunstancia es que en el módulo donde tú realizas tu trámite tienes que acudir a recoger tu credencial. Es la única puntualización que se hace para que podamos contar. Y hoy por hoy estamos hablando que si el padrón electoral son 93 millones, la lista nominal anda en los 92 millones 980 mil. Es decir, un nivel de empate entre los que tramitan y los que recogen su credencial muy alto, que se ha venido logrando al paso de ya casi 33 años. Es decir, ya es un procedimiento de altísima calidad el que se realiza en los módulos de atención con una efectividad de este tamaño. Sí, entonces hay que dar cuenta. Sí, se reconoce. Oiga, para integrar todas esas casillas que nos describía, van a tener que, por supuesto, sortear, seleccionar y capacitar, por supuesto, a un montón de ciudadanos y ciudadanas que habitualmente muestran lo mejor de ellos mismos y cooperan para que las elecciones las organicen los y las ciudadanas. ¿De cuántas personas estamos hablando? Digamos, ¿cuánta gente se va a movilizar? ¿Capacitadores? ¿A cuánta gente van a sortear? Denos algunas métricas, Presidenta. Estamos visitando más de 13 millones de ciudadanos, Leonardo, en todo el país para poder que reciban la invitación. Ahorita nos encontramos en la etapa de capacitación de supervisores electorales y capacitadores electorales, que son los que a su vez bajan la capacitación y van y visitan a esta cantidad de hogares y de mexicanos y mexicanas para invitarlos a ser parte de los funcionarios de casilla. Estamos hablando de más de 1.3 millones de funcionarios en todo el país y de 54,000 supervisores electorales y capacitadores electorales. El INE, a partir del mes de enero, empieza a hacer contratos de todo el personal eventual y llegamos más o menos a la cantidad de 74,000 colaboradores de carácter eventual en este periodo. Es decir, es un despliegue operativo bastante amplio, garantizado por supuesto con la experiencia de todo el personal que ya ocupa los lugares de manera permanente en el instituto. Es aquellos que conocemos como integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y todos los que, no siendo del servicio, pertenecen a la rama administrativa, que a lo largo de los años pues han ido acumulando una experiencia que hoy se vuelve a poner al servicio de México. Ya. Oiga, en materia de observación de las elecciones, ¿cuándo y cómo se van a abrir las convocatorias para observadores nacionales y los que vengan de fuera? Presidenta. Ya estamos en ya las convocatorias, el llamado a los observadores electorales nacionales ya está. Ya se giraron también las invitaciones para todos aquellos organismos internacionales de carácter electoral que normalmente han venido colaborando con el Instituto Nacional Electoral en estas visitas de observación electoral. A nivel nacional estamos en el plazo, todavía nos falta un mes y medio para cerrar. Estos observadores electorales, Leonardo, pueden colaborar con nosotros desde las universidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales. Coparmex, normalmente hay que darle el crédito, abona con una cantidad considerable de observadores desde la parte de la propia organización empresarial, las universidades también, organizaciones de la sociedad civil. Hoy por hoy estamos ya teniendo observación con perspectiva de género, por ejemplo, Leonardo, que estarán observando desde esa perspectiva el comportamiento de la organización electoral de la autoridad administrativa. Estamos en eso, tienen que inscribirse, los invito a todos aquellos que tengan un interés personal o de organización o de alguna organización más allá de la sociedad civil, como son las empresariales, por ejemplo las cámaras, a que acudan a inscribirse
en nuestras juntas distritales, en nuestras juntas locales, en el propio instituto o en los propios organismos electorales locales. El chiste es tocar la puerta, hacer contacto con la autoridad electoral y ser parte de la observación electoral. Estamos en el tiempo justo, ahorita está la promoción, los trabajos en campo de toda nuestra estructura están en esa materia, también incluida la de observación electoral, pasan por un proceso de capacitación, revisión de requisitos y después ya se les otorga su acreditación. ¿Y a los extranjeros, Presidenta? Los extranjeros también, ellos nos envían una carta de aceptación de la invitación y se les genera también su acreditación para que estén con nosotros en el lugar en que se va tomando la decisión de estar. ¿Ya tiene algunas peticiones? Por ejemplo, ¿tendremos una de la OEA? ¿Una misión de observación? De la ONU, de la CEPAL, de la CAPEL, de la UNIORE, de la de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización de partidos políticos a nivel latinoamericano. Creo que hay bastantes interesados en participar. México es un referente, como lo sabemos, por todo el entramado organizativo que tiene para llevar a cabo el proceso electoral y siempre es un buen referente para venir a hacer visita de observación y tener puntos de referencia. Y también nos dejan sus informes de lo que ellos observan de acuerdo a nuestra reglamentación y estamos cumpliendo o no con la misma. Oiga, ¿le preocupa la violencia que hay en el país? ¿Puede convertirse en un factor? Ya lo dijo en su momento la misión, por cierto, de observación de la OEA en la elección pasada, tema de la violencia política que hemos tenido en el país. ¿Le preocupa a la presidenta del INE ese tema? Por supuesto, siempre es un tema que ha preocupado al Instituto Nacional Electoral. Este no es un tema que se haya dejado de lado nunca en ningún en ningún proceso electoral. Lo hemos enfrentado con diferentes protocolos para la instalación de casillas de votación, para el recorrido de nuestros capacitadores electorales y supervisores electorales, para la distribución del material, desde que este es producido en los talleres gráficos de México, que es la empresa con la que trabaja el Instituto Nacional Electoral, pero hay otras empresas que también prestan estos servicios. Desde ese momento empieza el acompañamiento de las instancias de seguridad federales y locales. Es decir, es un tema que nunca se ha dejado de lado por el Instituto Nacional y hoy no es la excepción. De hecho, Leonardo, hoy estuve en la ciudad de San Luis Potosí en una reunión justamente con el gobierno del estado, nuestra delegación en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado, y el Instituto Electoral también del estado de San Luis Potosí. Y ese fue un tema. Mañana se instala en San Luis Potosí esta mesa que normalmente se instala cada proceso electoral, en donde confluyen todas las áreas de seguridad que tienen que ver en esta materia, que son los que tienen la atribución. Nosotros planteamos todos nuestros proyectos operativos, todos nuestros programas operativos para que sean acompañados debidamente. Y eso también nos permite, como Instituto Nacional Electoral, estar haciendo un llamado permanente al voto, porque hay que estar promoviendo la votación de todos y todas los ahora en intercampañas, que las intercampañas se pensaron para que hubiera pues el desahogo de impugnaciones. Ahora, como tuvimos precandidatas únicas, a menos que se impugnen ellas mismas, que en este país estamos tan absolutamente revolucionados que a lo mejor un día ocurra así, me impugno a mí mismo, pero es un buen periodo como para promover todo eso, Presidenta. Por supuesto, y a eso también invitamos la responsabilidad compartida social que tienen los medios de comunicación junto con el instituto, para estar haciendo siempre un llamado permanente a que salgamos a elegir a nuestras autoridades, convencidos de que el Instituto Nacional está haciendo todo lo propio para que la seguridad en la votación sea garantizada por las instancias correspondientes. Como también sucedió cuando estábamos en COVID y celebramos comicios. También se generó todo un protocolo, ese fue sorpresivo, pero el INE también tuvo la capacidad de respuesta para garantizar la tranquilidad. Es exactamente en la misma tesitura que siempre se ha manejado el tema de seguridad, Leonardo. Presidenta, ¿por qué le ha costado tanto configurar su equipo de directores ejecutivos y el secretario ejecutivo del instituto? Fíjate que es un tema muy interesante que ahorita en este momento está en la narrativa pública.
Ha costado justamente porque somos 11 los integrantes del Consejo General, no es la presidenta. La voluntad para llegar a consensos corresponde a los 11 integrantes del Consejo General. Y bueno, está la atribución de cada uno de nosotros, cuando vamos a emitir nuestro voto, de nuestra particular percepción de las propuestas que se ponen sobre las mesas. Yo quiero decirte así, Leonardo, con toda la tranquilidad, que las propuestas que esta presidencia ha colocado en las mesas privadas de trabajo del colegiado del Instituto Nacional Electoral corresponden y siempre corresponderán a personas con alta calidad en el servicio, personas que se han formado dentro del Instituto Nacional Electoral, personas en su mayoría que pertenecemos al servicio profesional electoral, es decir, solamente queda la deliberación individual y por supuesto colectiva del Consejo General para llegar a un buen acuerdo. El proceso no se termina, para eso hay también diferentes salidas. La colegialidad en el instituto se manifiesta a diario en comisiones, en grandes temas que hemos ido acordando. Hemos sacado muchísimos acuerdos desde la llegada de estos nueva integración del Consejo General y va caminando el tema de la colegialidad. Yo entiendo que la colegialidad es una virtud, puede haber colegialidad tóxica como tiene usted ahora en el tribunal, ¿no? Que es otro elemento importante del sistema, pero entiendo que haya votación, por ejemplo, vi que hubo votación dividida para el tema de los debates la semana pasada, pero la integración del órgano no había costado nunca tanto trabajo, Presidenta. No, yo creo que sí ha costado siempre trabajo. Tenemos una circunstancia diferente, encontramos un instituto sin titularidades, con encargadurías a la llegada de esta presidencia, encargadurías que fueron en su momento respetadas. Hicimos una primera propuesta, ahí avanzamos con 9 titularidades, las otras no hemos podido llegar a un acuerdo, pero somos los 11 consejeros. No es la voluntad de la presidenta, es la voluntad de 11 que se expresa en una mayoría o en una minoría. Ahora, la ley establece que para esta circunstancia hay una salida para que el instituto no se quede sin operatividad, y es las encargadurías, y así hemos estado trabajando. Yo quiero también manifestar todo mi respeto a quienes han aceptado estar en las encargadurías, porque el trabajo que hacen tiene exactamente la misma virtud y legalidad que el que hacen las titularidades. Pero no es lo ideal, ¿no? Es como si el presidente y los funcionarios son ratificados por el Congreso, no los tuvieran, ¿no? Ratificados por el Congreso. Sí, y yo creo que aquí no hay que dejar de abonar a este tema, Leonardo. Creo que es un tema que se tiene que construir siempre. Hay que continuar haciendo propuestas hasta que logremos los acuerdos. En eso estamos y en eso seguiremos. Presidenta, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Leonardo Curcio. Un saludo, un abrazo y gracias al auditorio por escucharnos. Saludos, Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, hoy conversando con usted. Y voy ahora con el doctor Zilli. Andrew Zilli preside el Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Oye, pues reunión allá en Washington la semana pasada. Se publican algunos de los puntos. ¿Cuál es tu lectura de la misma? ¿Hacia dónde se está yendo la discusión, la conversación sobre este tema tan relevante, Andrew? Mira, yo creo que han sido cautos en decir demasiado de lo que se ha hablado en estas reuniones. Tanto la reunión que hubo en México justo antes del Año Nuevo, como la reunión que hubo el viernes pasado, ¿no? Pero mira, yo creo que están viendo qué se puede hacer en el control migratorio sin pasar de la raya de lo que quiere el gobierno mexicano, porque hay visiones distintas, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos, el flujo tan grande de migrantes que hubo en diciembre es un tema político, sobre todo para Biden, ¿no? Es un tema muy sensible políticamente. No es un tema igual de sensible en México, sí en las fronteras, pero no en el país en general. Y el pueblo en México es un poco más, tiene mucho más simpatía, ¿no? Tiene mucho más experiencia con la migración en carne propia, ¿no? A través de familiares y conocidos. Y entonces hay un poco de balance que quieren lograr.
Ya. Es interesante ver, digamos, los énfasis. México insiste en que se amplíe la visión a Centroamérica es algo positivo. En el comunicado de Ken Salazar se enfatiza mucho más en los vuelos de repatriación y también en la operación de mafias, de grupos criminales que aprovechan precisamente pues las debilidades de los estados para traficar con personas, Andreu. Así es, aunque es difícil perseguir esas mafias porque son bastante descentralizadas, pero por lo menos algunos de los grupos grandes de traficantes se puede, los que están manejando los viajes de larga distancia, ¿no? Que son un poco más fáciles de identificar. Los microtraficantes son más difíciles, ¿no? Mira, yo creo que hay mucho de tratar de hacer un control mayor. Ha bajado el flujo migratorio desde finales de diciembre. Parte de eso puede ser la temporada, puede ser las lluvias en el Darién, puede ser la Navidad, pero también yo creo que hubo un apretón de parte de México, del gobierno mexicano en la frontera sur, y también disuadió que llegaran algunos migrantes. Entonces, yo creo que es un jaloneo constante, ¿no? Y lo que Estados Unidos hizo justo antes de Navidad, ¿no? Antes de Navidad cerró 6 de las puertas de entrada, ¿no? Sí. Que afectó mucho al comercio. Entonces, yo creo que hay en juego un poco entre los dos constantemente, bastante civilizadamente, pero constante en tratar de ver hasta dónde llega la cooperación de migración. Oye, interesante, sí, dicen, ha bajado efectivamente el número de personas porque México tiene más control de sus ingresos, y esto de que pongan métricas semanales o quincenales también es interesante, Andreu. Sí, bueno, lo están monitoreando todos los días, pero impresionante que se han reunido 2 veces en básicamente 20 días o 25 días, ¿no? Impresionante. Yo creo que hay comunicación constante todos los días entre autoridades mexicanas y norteamericanas en este tema, ¿no? Mira, yo creo que son visiones distintas. Para Estados Unidos quieren un control, pero también Biden ha reconocido que hay que abrir canales legales hacia Estados Unidos. Están viendo en el Congreso si reforman un poco el sistema de asilo. En México son las mismas ideas, pero mucho más énfasis en los canales legales. Eso es muy importante para el gobierno mexicano, justamente así. La inversión en Centroamérica, reconocen también el control migratorio es importante, pero bueno, son intereses diferentes, y obviamente es un tema mucho más sensible políticamente de Estados Unidos en un año electoral. Claro, y supongo que tanto para la administración Biden como para López Obrador, lo más conveniente es reducir el volumen de este tema para evitar que Donald Trump, que se perfila como el candidato, lo utilice con mayor fuerza, ¿no? Yo creo que sí. Aunque no sé dónde, yo no sé si esto es un tema tan político para el presidente López Obrador. Él le fue bien con uno y con el otro, ¿no? Yo no sé cuál es su apuesta ahí. Para Biden sí, definitivamente, ¿no? Y quizás otros en el gobierno mexicano no quieren que llegue Trump, pero definitivamente para Biden esto es un tema ya existencial, ¿no? ¿Te imaginas, Andreu, a Donald Trump lidiando con, se llame Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, la próxima presidenta, con la actitud esta que tiene? No estoy seguro que va a ser igual que con López Obrador. No me da impresión, ¿eh? A mí López Obrador y Trump se entendían de su forma, ¿no? No sé si están de acuerdo siempre, pero se entendían. Yo no lo veo con cualquier otro presidente de México, ¿no? Y menos si es mujer, en el que esté tratando con Trump, pero será uno de los enigmas. Mi querido Andreu, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho. Igualmente, Leonardo, que estés muy bien, ¿eh? Lo mejor, el presidente del MPI, el Andrew Seale, hoy comentando con usted este tema. Bueno, pues por supuesto es uno de los grandes asuntos. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, estamos dando seguimiento a la jirafa más famosa en las últimas semanas, que es Benito. ¿Dónde está Benito? Pues porque estaba en condiciones que no eran adecuadas para él y lo están trasladando desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Puebla. Va a recorrer 1,900 kilómetros. Hace más o menos aproximadamente 5 horas, a las 2 de la tarde, estaba en Zacatecas. Fue el último comunicado que dieron, que estaban llegando a Zacatecas. Esperemos que pues ya en este recorrido, como por esta hora, esté llegando a Querétaro
tal vez, después de tantas horas, y pues vemos que las condiciones en las que lo están manejando, pues son ahora las adecuadas. Cuando para llegue a Querétaro y venga a la Ciudad de México, va a decir, están locos, 200 kilómetros los recorren en 7 horas, pero así estamos en esa materia. Bueno, pues viene la jirafa a climas más templados y estará además con sus congéneres. Vamos a una breve pausa, volvemos. Son las 20 horas con 38 minutos. Este gobierno tiene una capacidad absolutamente notable, porque, bueno, pues finalmente es una lógica política la que lo mueve, de alterar completamente el sentido de orientación política. Tengo aquí un comunicado de Gobernación sobre la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y generar libertad a 8 militares vinculados en el caso Ayotzinapa. Este mismo gobierno, cuyo secretario de Gobernación fue al Senado de la República a decir que la verdad histórica no era la verdad histórica, pero que pues había que excluir a los militares, que ha hecho todo, incluso con un costo enorme entre algunos de sus sectores. Algunos otros son lo suficientemente flexibles como para entender que si lo dice el presidente, pues lo aceptan. Naturalmente los del grupo de Vidulfo Rosales, todo el grupo en este caso de los padres de Ayotzinapa, pues no lo aceptan. A esos no los han podido obligar, pero pues Encina se la ha tenido que comer cruda, y se la ha tenido que comer cruda un montón de simpatizantes de la 4T que también, en este caso, defendían la idea de que había ahí un complot de Estado. Este gobierno, digamos, despejó esa posibilidad. Y ahora Gobernación dice, fíjese los dos párrafos: nos extraña la posición del Poder Judicial en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia. Ahora resulta que si no se resuelve lo del caso de Ayotzinapa es porque el Poder Judicial le dio a los militares la posibilidad de, además, no estar en prisión. O sea, les van a retener el pasaporte y van a estar ahí a la orden de quien los requiera, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso. Y uno dice, ¿en serio es el Poder Judicial el que ha entorpecido el proceso? A estas alturas, después de lo que han dicho del Centro Agustín Pro y todo lo demás, dice una vez más, el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. El daño que se ha hecho, dice Gobernación, es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia. Para el gobierno de México el caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado. Pues no lo han resuelto hasta ahora y ya les viene de maravilla esto para decir, son los jueces los que no lo han, en este caso, admitido. Y bueno, pues como le digo, ya aquí, si eso es humanismo, pues que baje Dios y lo vea. Si esto es decencia política, ya escudarse en esa para tratar de sacarle ventaja y no pues explicar lo que han venido tratando de explicar cada vez con mayor problema, pues no sabe uno cómo plantearlo. Pero esto lo dice la Secretaría de Gobernación y yo estoy sorprendido. Sobre el caso, Cintia, de los mexicanos que han sido retenidos por los hutíes, ¿qué sabemos? Pues, doctor, ya Relaciones Exteriores lanzó un comunicado de una actualización de las gestiones realizadas para la liberación de los tripulantes secuestrados en este buque por los hutíes desde hace 2 meses. Dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas en Arabia Saudita e Irán, han mantenido comunicación permanente con autoridades e interlocutores del liderazgo hutí. El embajador de México en Irán sostuvo una llamada con ambos mexicanos, quienes informaron que reciben un trato adecuado y que se encuentran en buen estado de salud y que las condiciones a bordo del buque en el que permanecen retenidos son adecuadas. Además, el cónsul honorario de México en Yemen realizó una visita a los connacionales para constatar estas condiciones y el estado de salud que pues dan a conocer que se encuentran bien. Los tenemos secuestrados, pero los estamos tratando con mucho cariño, ¿no? Y como, pues esa es la información sobre este caso, ciertamente pues muy llamativo, que no hay que perder de vista. Bueno, pues Vila termina, el gobernador Vila de Yucatán, su periodo, estuvo en Davos, hace unos días que platicábamos con Mitofsky, nos decía que está pues en la cumbre de la evaluación del desempeño de los gobernadores. Ayer rindió su último informe. Héctor Moreno nos informa. Buenas noches, Héctor. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es el penúltimo informe, doctor. Penúltimo. Sí, es el quinto, porque en septiembre próximo, pocos días antes de que deje el cargo, entonces ya rendirá el sexto y último. Pero bueno,
La cuestión que es que ayer lo rinde allí ante decenas de personas, miles de personas. Perdón que te detenga a ti, y yo había entendido que Vila venía como candidato al Senado, ¿no? Ahí está la cuestión, rendiría el sexto y último, pero pues anda es muy probable que se vea como candidato a la Cámara Alta. Por eso pues, tenía esa idea. Pero sigue, por favor. Claro que sí. Bueno, pues como parte de este informe, dio a conocer, es el quinto informe de resultados en el que resaltó los logros obtenidos en el combate a la pobreza, educación, salud, empleos, movilidad y la llegada de fuertes inversiones que van de la mano, el doctor, con el tema de seguridad, cuyas estadísticas nacionales arrojan que esta entidad es sigue siendo la más segura del país. Este informe se celebró, digamos que en la segunda base del próximo proceso electoral del 2 de junio. Aquí se cambian todos los cargos de elección popular. Sobre este tema se refirió Vila Dosal. Si te parece, doctor, vamos a escucharlo. Falta por hacer. Llegamos al quinto informe de gobierno en un momento que será determinante para la vida y prosperidad de las familias yucatecas. Los poderes públicos del país, pero también de Yucatán, se renovarán en libertad y democracia. Allí decidiremos libremente el camino que debemos y queremos seguir. En nuestro estado hemos cambiado y nos hemos transformado, gracias a que acordamos ir juntos, sin divisiones, con el propósito de que a Yucatán le vaya mejor. Sin divisiones, dijo el gobernador. La población no quiere pleitos, agregó el propio Vila Dosal, quiere resultados y bueno, pues en ese sentido envió un mensaje político de esta manera. Si le parece, doctor, escuchemos. Lo dije desde el principio de mi gobierno y lo reitero en este quinto informe. Los ciudadanos están cansados de los pleitos políticos y las confrontaciones estériles. Los ciudadanos lo que reclaman son resultados, ya que cuando el pleito es permanente, se pierden permanentemente las oportunidades. Pues es lo que comentaba el gobernador. Reiteramos el penúltimo informe, doctor. Bueno, oye, espero que sus invitados no hayan llegado en el Tren Maya, porque lleva, creo que 3 días sin circular, ¿no? Doctor, ese tema está muy escabroso, efectivamente. Resulta que desde el viernes pasado hubo fallas en la ruta Cancún-Palenque, 6 horas varados, según se dio a conocer, en medio de la selva, y después el sábado, en la ruta Cancún hacia Mérida, otro problema. Por eso mismo, doctor, bueno, pues se suspendió, y hasta el momento sigue suspendido la venta de boletos. Son fallas constantes y bueno, pues ahí el turista pues se queda con mal sabor de boca, porque pues no es posible que a esas alturas, después de haber sido inaugurado ya hace varios días, pues tengan ese tipo de problemas, según dicen los propios pasajeros, que esperan que pronto se resuelta, que se reabra la venta de boletos, pero ahora sí que lleguen a tiempo a sus destinos, porque con bombo y platillo, doctor, se anunció la inauguración de ese tren desde Campeche hasta Cancún, después otras rutas, y uniría a 5 estados del país del sur-sureste, pero hasta ahorita pues seguimos con fallas. Llegaron los invitados a tiempo, pero bueno, pues obviamente que agarraron otras rutas, doctor. Sí, se no tome el Tren Maya, pero es lamentable, digo, yo no entiendo si lo inauguraron, supongo que sí, ¿no? A trancas y barrancas, sin ningún tipo de, en este caso, pues controles técnicos, pero ahí está la leyenda, lo sentimos, no hay eventos disponibles para esta elección, eso es lo que sale en la pantalla del Tren Maya, y bueno, pues ojalá lo activen, ¿no? A menos que digan que ahí también el Poder Judicial los bloquea, o que es culpa de Felipe Calderón, pues aquí si no hay manera para digamos, de eludir la responsabilidad. Héctor, muchas gracias. Doctor, un saludo enorme desde Mérida, Yucatán, para usted y para todos los autores del país. Un saludo a Mérida, donde nos ve tanta gente, además un lugar tan querido. Bueno, tengo aquí la encuesta Citibanamex, en este caso de expectativas. El primer recorte a la tasa de interés continúa estimándose para marzo. Las expectativas de un peso muy fuerte para 24 y 25 lo ubican en 18.50 para el 24 y en 19.23 para el año 25. La primera quincena de enero, el consenso anticipa que la inflación anual disminuyó a 4.80, bueno, tuvimos este rebote en diciembre, vamos a ver cómo viene, cómo se empieza a comportar enero. Los analistas proyectan una inflación general del 4.7, las expectativas son estables para 24 y 25 y las de crecimiento del PIB permanecieron sin cambios
para el 23 y el 24. Sigue pensándose que el país puede crecer 3.4, a pesar de que el último dato de adelantado del IGAE dice que es 2.9, a lo mejor estamos más cerca del 3 que del 3.4, pero esto es lo que los expertos dicen. Saludo ahora a la doctora María Marván, presidenta de Transparencia Mexicana. Mi querida María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, me gustaría hablar sobre la enésima amenaza del presidente de la desaparición de los autónomos constitucionales y la reforma constitucional que ya nos adelanta que presentará el 5 de febrero. Además de que el daño a la democracia sería evidente, por eso ni siquiera quiero hablar de él, creo que hay que desentrañar qué hay detrás de estas declaraciones del presidente que, con todo respeto, me parecen verdaderas provocaciones. ¿Por qué? Pues porque es evidente que no le dan los números. No le dan los números para pasarlas por el Senado en este momento, es decir, en el periodo legislativo que irá de febrero a abril, pero difícilmente también le dará, aún en los escenarios más optimistas el resultado electoral de 2024, según cálculos de la forma en la que se integra el Senado, tendría que sacar por encima del 70% de los votos para conseguir la mayoría calificada en el Senado. Eso no quiere decir que podamos estar tranquilos y que no vaya a suceder. Creo que hay que preocuparse, pero ponerlo en su justa dimensión. Lo que creo que hay que ver en lo inmediato es que esta es una forma muy tramposa del presidente de estar incidiendo en la campaña electoral desde dos perspectivas. La primera es que está hablando de la transformación que pretende él y su partido cuando estamos en época de intercampañas donde no debería de haber promesas electorales. Una reforma constitucional de este calado se puede entender como el proyecto de una promesa electoral o de un proyecto presidencial a ejecutarse en el nuevo gobierno. Y la otra es que está incidiendo en la campaña de Sheinbaum para dictarle qué es lo que él cree que se debería de hacer y pues prácticamente pedirle, ordenarle, sugerirle, podemos escoger el verbo que más nos guste o menos nos preocupe, sobre lo que debería de hacer en caso de ganar ella la presidencia. La siguiente lectura creo que es la más importante y es la capacidad de utilizar este discurso como un distractor eficiente para no hablar de los fracasos de su gobierno. En primer lugar, el fracaso del control a la corrupción, donde claramente se han visto sus hijos implicados en temas, pues no de corrupción menor, sino en temas realmente preocupantes de tráfico de influencia, de enriquecimiento de sus amigos y de la participación de sus amigos en compañías que han ganado cuantiosos contratos de gobierno, muchos de ellos a través de asignaciones directas, algunos relacionados con la refinería Dos Bocas, con el Tren Maya, que como bien decías hace un momento, ahí está, pero no funciona, con el aeropuerto internacional. Tenemos fracasos importantes, por supuesto, en el rubro de seguridad. Tras su promesa de retirar al ejército de las calles, no solo no los retiró, le entregó el 100% de la seguridad pública, anulando prácticamente todas las policías locales y federales. No es que fueran maravillosas, pero lejos de fortalecerlas, las acabó de debilitar. Y no hay buenos resultados por parte del Ejército y la Marina en este tema. Y al tema también muy preocupante de salud, en donde pues la megafarmacia tiene la capacidad de surtir un récord de 4 recetas diarias, pero no ha revertido el problema del desabasto de medicinas
con el incremento de la mortalidad que eso ha generado. María, 67 recetas surtidas es una proeza administrativa. Dan a 4 por día en promedio. Yo me imagino que la farmacia del ahorro o la farmacia San Pablo o cualquier otra farmacia de nombre comercial, no sé si te vayan a cobrar estarán encantadas, pero decir el anuncio. No, nosotros no lo hacemos tan bien como la megafarmacia del presidente. Con la farmaciotota que se ha generado hoy día. Es decir, estamos hablando de la ocurrencia de una reforma constitucional que, de ser posible, debería de preocuparnos mucho, pero que en la realidad es un distractor y es una manera de entrar ilegalmente a la campaña, como lo ha hecho desde mayo del año pasado. Pero tú que tienes esa agudeza para observar lo que ocurre en el país, o sea, yo veo hoy la encuesta de Mitofsky, dice que Claudia va ganando 30 puntos arriba. Entonces uno diría, ya, pues esto va a ser un paseo en barca, ¿no? Basta con que hagan así como en el Estado de México, no demasiadas olas, todo lo demás, para que gane. Cuando el presidente interfiere, ¿es porque él mismo no se contiene o porque percibe una debilidad en esos números y tampoco está seguro de que logren el triunfo y él mismo se lanza al ruedo? María. Es una gran pregunta. Yo creo que su actitud nos hace pensar más en lo segundo, así como la debilidad y el debilitamiento por parte de su gobierno de las instituciones electorales también nos hace pensar en una cierta necesidad de deslegitimar el resultado electoral. Pero por otro lado, pues los números parecen favorecerles. Habremos de analizar de manera específica la cantidad de encuestas que hay. Pareciera que van en caballo de Hacienda, pero al mismo tiempo el discurso del presidente pues nos abre las dudas razonables sobre si esas encuestas en realidad están bien hechas o no. Y de estar bien hechas, la pregunta es todavía más grande. ¿Qué gana el presidente con deslegitimar el triunfo de Claudia Sheinbaum? Yo creo que esa pregunta es la más complicada de contestar. Yo creo que ahí está. Y bueno, pues hay otros temas. Ahora trataba el tema de Ayotzinapa, el tema del sueldo, que creo que no le ha ido bien con el de Batres, devolviendo una cantidad de dinero cuando el presidente decía que eran 600,000, lo que ganaban los de la Suprema Corte, los ministros. Ahora dicen, no, es que ese es el sueldo integrado. Bueno, ahora habrá que preguntar todos, ¿cuál es el sueldo integrado del presidente? ¿No? ¿Le vamos a sumar la renta del Palacio Nacional también? Sí, todo, coches, todos los chuchulucos que lleva, creo que ahí pues no midieron bien ese impacto. Pero bueno, mi querida María, como siempre, muy agradecidos contigo. La agradecida soy yo. Muy buenas noches a ti y al auditorio, por supuesto. La doctora Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Cintia, ¿nos vamos? Nos vamos, doctor. Pues nada más comentarle rápidamente que 4 integrantes de la comunidad de Levarón en el municipio de Galeana fueron reportados como desaparecidos. Mar Almeida, no sé si podamos enlazarnos rápidamente. Creo que no estamos ya sobre el tiempo, pero estoy seguro que los próximos espacios lo darán. También interesante ver cómo en este caso la secretaria de Economía se reunió con representantes ferrocarrileros y bueno, parece que los ferrocarriles ya no solamente van a estar en el diario oficial, sino que van a escriturárselo al próximo gobierno. De momento usted y yo nos quedamos con las ganas de subirnos a un tren. De momento no son más que hipótesis en este país. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.